Tengan muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es un gozo para mí nuevamente poder estar junto a ustedes, reunirme a través de esto que son las redes sociales. Y hoy día jueves nos corresponde estudiar nuevamente el libro de los Salmos, Salmo número 51, el cual hoy culminamos con el Salmo 51 y Dios mediante la próxima semana empezaremos el 52. Así que le invito a que vayan a sus Biblias al Salmo 51 entonces y quedamos la semana pasada en el versículo 14. Entonces vamos a leer hoy día el versículo 14 al 19. Salmo 51 entonces, versículo 14 al 19. Dice así: Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde, pidiendo desde ya sabiduría de lo alto para que tú nos guíes, nos ilumines en cuanto a lo que es esta tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea iluminándonos para que podamos aprender y entender lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra, que podamos ser nosotros buenos hijos tuyos, Señor, que podamos tener tu palabra, aplicarla en nuestras vidas y ponerla por obra. Gracias, Padre, por la enseñanza que tú nos das a través de los salmos y que hoy, Señor, vamos a culminar este número 51 esperando tu bendición, tu guía y que tú nos ilumines. Te alabamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias hermanos. La semana pasada nosotros terminamos con el versículo número 12 y el 13 en el cual David está hablando, ¿no es cierto?, que Dios le devolviera ahí el gozo de su salvación y también que el espíritu noble lo pudiera ahí sustentar para que él luego pudiera empezar, ¿no es cierto?, sentirse en primer lugar perdonado y él poder empezar a publicar, a anunciar, a proclamar la palabra de Dios a las otras personas. Y vamos nosotros entonces ahora al versículo número 14, en el cual acá el texto, ¿no es cierto?, nos dice, miren lo que dice el salmista, dice, líbrame de qué, de homicidios. ¿Por qué? Porque bien sabemos que David había cometido homicidio, ya homicidio físico, en el sentido que mató al esposo de su amante, ¿no es cierto? Y David está tan mal por esto, ¿no es cierto?, por este pecado que él había cometido, que por eso escribe, recordemos este Salmo número 51, y acá llegamos al versículo 14, donde le dice, líbrame de qué, de homicidio, ¿no es cierto? Dice, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque él ya sabía que él era salvo, que Dios lo había salvado, pero le estaba pidiendo a futuro, ¿no? Señor, líbrame, que yo no siga cometiendo más homicidios, que no siga cometiendo este pecado grave. ¿Y por qué? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que el corazón del ser humano es egoísta y muchas veces cuando pensamos en nuestros propios deseos o deleites podemos llegar a cometer homicidios para satisfacer nuestra persona. Caso de lo que le pasó aquí a David, ¿no? Por satisfacer sus propios deseos, instintos, ¿no es cierto?, carnales, él no estimó el matar a este esposo para poder estar con esta mujer, en este caso Betsabé. Entonces, hermanos queridos, hoy en día es verdad que tal vez tú ni yo vamos a cometer homicidios, ¿no? De estas características,
Pero Dios en su palabra va más allá de tal vez matar a alguien físicamente. Nosotros también podemos llegar a cometer homicidios, ¿no? Tal vez físicos, como ya les decía. ¿Y saben cuándo? Cuando nosotros no predicamos de Cristo a otras personas. Porque sabemos que Cristo, ¿no es cierto?, es la única persona que puede salvar, o que, no que puede, que quiere salvar, ¿no? Que quiere salvar al ser humano. Pero Él nos usa a nosotros como instrumentos, sus hijos, para que nosotros podamos hablarles a otros, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos hablarle a otra persona de Jesús y esas personas puedan llegar a ser, ¿qué cosa? Salvas. Bien sabemos que si es una persona hoy en esta pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, muere sin Cristo en su vida, en su corazón, lamentablemente se va ¿a dónde? Al infierno. Entonces, ahí estamos los creyentes, en el mismo sentido. O sea, si yo me quedo callado, si yo no publico las buenas nuevas de salvación a las personas, estoy en el fondo igual que David, cometiendo homicidios, tal vez no físicos, pero sí espirituales, por quedarme callado. Por eso Dios quiere, hoy más que nunca, hermanos queridos, que nosotros podamos anunciar, hablarle a otras personas de quién, de Cristo, para que ellos puedan ser salvos. Miren, si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 5, que es la regla de oro, ¿no?, que muchos ahí le llaman a estos textos, o al capítulo 5 en sí de Mateo, miren lo que nuestro propio Señor Jesucristo acá nos está diciendo. Mateo capítulo 5, versículo número 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de qué? De juicio. ¿Ya? Por eso David estaba ahí tan angustiado. Bueno, hoy en día también, si una persona comete, ¿no es cierto?, un homicidio, también es condenado, etcétera, etcétera, por las leyes del país. Pero acá David estaba en este punto, o sea, había cometido homicidio, ¿ya? Y iba a ser culpable de qué? De juicio, pero acude a quién? A Dios. En primer lugar, no para ser librado del juicio, sino para ser perdonado por él. Y miren lo que dice Cristo, que va más allá, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de qué? De juicio. O sea, el que yo esté enojado con alguien, por ejemplo, con algún familiar, que no sea creyente y que yo soy creyente, y porque yo estoy enojado con esa persona y no le hablo, y obviamente menos le voy a hablar de Cristo, Dios me está diciendo que yo soy un homicida, porque me estoy callando en predicarle a esa persona que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que quiere salvarle y un Dios que le está esperando para que se acerque. Pero yo, como mi orgullo me gana, ¿no? Y estoy enojado con esa persona, voy y no le hablo. Y si esa persona muere mañana o pasado, bueno, ahí el Señor dice que también el juicio de Dios va a caer sobre mí por hacer acepción de personas y por no hablarle de Cristo. Vengo a ser como un homicida espiritual al no hablar a esa persona del Señor. Miren lo que dice. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es verdad que nosotros nos quedamos expuestos al infierno de fuego, ¿no? Porque en el contexto acá el Señor estaba hablando a los judíos, pero es el mismo sentir para nosotros. Es verdad que somos salvos, que ya sabemos que si yo muero o tú mueres, nos vamos al cielo, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que ya Cristo hizo por medio de nosotros. Pero la palabra va más allá. Y te pregunto, hermano, amigo que me estás viendo en esta tarde, si tienes alguna persona que tal vez tú no le hables, esté enojado o enojada con ella, y si tú eres creyente y no le hablas de Dios, no le hablas de las buenas nuevas, vienes a ser igual que David, un homicida espiritual, por hacer acepción de personas y no reconciliarte y no hablarle las buenas nuevas. Miren, si avanzamos en el texto, cuando David entendió esto, ¿no es cierto? Entendió que Dios le perdonó y que lo libró y le pide que le libre de homicidio y entiende el perdón de Dios. ¿Qué dice en la segunda parte del versículo 14 del Salmo 51? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, cantará mi lengua tu
justicia. O sea, luego mi lengua va a alabar la justicia de Dios al entender cómo Él perdona al pecador. O sea, David entendió a tal punto el perdón que Dios puso sobre él que se puso feliz y empezó a alabar, a glorificar, a honrar a Dios. Bueno, es lo mismo con nosotros, hermano. Si hoy tú estás en este estado en el cual si tú revisas ahí, ¿no es cierto?, con tus vecinos, los familiares o amigos, y si hay algo, estás enojado con alguien, hay algo que estás en contra, por los motivos que tal vez tú sabes, y cierras tu corazón y tu boca hacia esa persona, bueno, hoy es el momento de, al igual que David, pedir perdón a Dios y decir, Señor, ayúdame a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño, pero yo quiero hablarle de ti, quiero hablarle de Cristo, quiero ser un hijo tuyo obediente, que no sea un homicida espiritual, sino que yo le hable. Y ya no depende de ti, hermano, el resultado de la otra persona. ¿Qué dice la palabra del Señor? En cuanto dependa de nosotros, estás en paz con todos. Si la otra persona no quiere recibir mi perdón, no quiere recibir mis palabras, bueno, ahora eso es la otra persona, pero que de ti dependa que tú estés en paz con todo y que puedas reconciliarte con todo. Si la otra persona no quiere, bueno, ya esa persona va a rendir cuenta ante ti, ante Dios, perdón, pero tú quedas libre de eso. Es diferente si yo tal vez no quiero, si yo no cierro mi corazón y no voy y no pido ese perdón y no le hablo de Dios a esa persona, bueno, ahí Dios va a tratar con mi persona por ser su hijo y por no querer arreglar la situación. En caso contrario, como ya les decía anteriormente, Dios quiere que podamos arreglar eso y no ser homicidas. Miren, si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 3, una vez que nosotros nos libremos de eso, ¿no? Y pidamos al Señor perdón por nuestros pecados, así como David, nuestra boca, ¿no es cierto?, va a alabar la justicia de Dios, va a hablar de lo que Dios hace, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entendemos que todo el mundo es pecador y que no hay quien, ¿no es cierto?, pueda agradar a Dios por sus propios méritos, sino que a través de Cristo le podemos alabar. Miren, Romanos capítulo 3, versículo número 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Te crees tú a lo mejor mejor que los otros? ¿O yo me creo mejor? No, ya no somos mejores. Mira, dice, en ninguna manera, dice Pablo acá, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo, ¿qué cosa? Pecado. Hermano querido, tu vecino, tu amigo, los que no son hijos de Dios, están bajo pecado. Yo estaba bajo pecado, tú estabas bajo pecado antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero que logremos entender y lo que Dios más bien quiere que entendamos. Que yo, ahora que soy un hijo de Dios, debo proclamar, entendiendo y viéndome a mí mismo, viendo hacia atrás, cómo Dios me perdonó, cómo Dios me liberó de la muerte, del pecado. Y es lo que yo debo hacer, o sea, hablarle a otras personas, ¿ya? ¿De quién? De Jesucristo, de que pueden ser salvos, de que Dios les ama y que Dios quiere que ellos vayan también al arrepentimiento. Miren, sigue diciendo el versículo 10 ahí, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, o sea, no hay ninguna persona que pueda considerarse justa ante Dios, todos somos pecadores. Dice, el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una persona, ¿no? No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, ese uno que tú tienes ahí, llámese amigo, familiar, compañero, etcétera, y que tal vez tú has cerrado tu corazón porque te hizo un daño profundo. Bueno, ese uno necesita de Cristo y necesita escuchar a través de ti el Evangelio. Primero, arrepentirte ante Dios. Segundo, hablar con esa persona y pedir perdón aunque tú no hayas sido culpable. Tercero, hablarle del amor de Dios, que Dios le ama y que Dios quiere salvarle. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea como creyentes. No dejemos que Satanás nos envuelva en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo llene cada vez más de separaciones, más de odio hacia una persona.
Es verdad que tal vez nos hizo daño, pero bueno, ahora somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a perdonar y a hablar de quién, de su Hijo Jesucristo como único y Señor y Salvador. Miren, versículo número 21, nos saltamos el 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, esa justicia que un día llegó a ti, que llegó a mi corazón, bueno, quiere seguir dándose hacia las otras personas que no le conocen. Dice, testificada por la ley y por los profetas, o sea, por la palabra de Dios. Dice, la justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, ya no la fe en otra persona, en otra cosa, sino que la fe en Jesucristo. Esa es la fe que nos salva. No mi fe depositada, por ejemplo, o la fe de las personas depositada en un objeto, en una piedra, en un imán, en una pirámide, no sé, algún amuleto, no. Es la fe depositada en Jesucristo, en el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por los pecadores. Dice, para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia, ¿ya? No hay diferencia. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado y estamos fuera del reino de Dios. Y la única manera de poder llegar al reino de Dios es a través de este puente llamado Jesucristo, que a través de Él, por medio de su muerte en la cruz, podemos llegar a ser salvos. Y eso es lo que debemos anunciar, proclamar a las personas, ¿ya? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mira, versículo número 24 dice, siendo justificado gratuitamente. Yo no tuve que pagar nada. Tú no tuviste que pagar nada. Gratuitamente. ¿Qué costó? La sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el que tú y yo pudiésemos llegar a ser salvos. Dice, gratuitamente, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, todos mis pecados pasados quedaron por alto atrás, por medio de Jesús, por medio de su sacrificio allí en la cruz del Calvario. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios ya me ha justificado y te ha justificado a ti, pero Dios quiere seguir justificando a otros más. Y eso lo va a hacer a través de mi vida y a través de tu vida, hermanos queridos, nuevamente. Sigamos predicando el Evangelio más que nunca, más ahora que vemos que las profecías del Señor bíblicas se están cumpliendo, que este mundo está más tal vez sensible. ¿Ya? Conversaba en la semana con un familiar y me decía, espero que todo esto sensibilice el corazón de las personas y quieran buscar a Dios. Bueno, es la idea, ¿no? Me imagino, Dios está permitiendo esto para que las personas puedan buscar a Dios. Tal vez ahora las personas están más sensibles de querer buscar a Dios o preguntarse por qué estamos viviendo todo esto. Bueno, ahí es donde estamos los creyentes, los hijos de Dios, para que proclamemos y hablemos de quién, de su palabra, demostrarle que yo he sido justificado y que Dios quiere justificarle a ellos también, que yo he sido perdonado y que Dios quiere perdonarle a ellos. Esa es nuestra tarea hoy más que nunca, anunciar, proclamar el Evangelio de Dios para que las personas puedan ser salvas. Y avanzamos, volvamos al Salmo 51, al versículo número 15, donde miren, acá en donde David, ¿no es cierto?, al entender que él fue perdonado, ya cuando él entendió ahí en su mente y corazón que fue perdonado, pidió a Dios que pudiera él, ¿qué cosa? Lo que estamos hablando, publicar, anunciar, proclamar el perdón de Dios por gracia y no por medio de las obras o de las cosas que uno pudiese hacer, ¿no?
Miren, versículo 15 dice, Señor, abre mis labios. Eso es lo que le pedía a David. Señor, abre mis labios. Ahora que entiendo tu perdón, abre mis labios. Ahora que nosotros entendemos el perdón de Dios, debemos pedirle al Señor, abre mis labios. ¿Ya? Y publicará mi boca tu alabanza. O sea, publicará mi boca, ¿qué cosa? Lo que tú hiciste por mí, y te voy a glorificar, te voy a honrar, voy a hablar de ti, voy a predicar de ti, voy a publicar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos queridos, que tú y yo podamos hablarles a otros. Mira lo que dice el versículo número 16 acá. Perdón, no Pablo, David entendía muy bien el plan de Dios, entendía muy bien lo que era ser salvo por gracia y no por los sacrificios humanos. Por eso el versículo 17 dice lo siguiente, el 16, perdón, dice, porque no quieres qué cosa, sacrificios. ¿Ya? Hoy en día mucha gente hace sacrificios, ¿no? Sacrificios para alcanzar el favor de Dios, sacrificios de diferentes índoles, que ustedes ya lo saben, ¿no? A veces algunos hacen alguna manda, otros hacen una penitencia, y así un sinnúmero de cosas que el ser humano hoy en día está haciendo. Pero David acá dice, ¿no es cierto? Una vez que él entendió, dice, porque no quieres sacrificio, o sea, un sacrificio humano. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya fue hecho y fue que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que ese sacrificio lo hizo, ya no hay ningún sacrificio humano que uno pueda hacer para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la gloria de Dios o para alcanzar la eternidad, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho, que fue Jesucristo. Y por eso David entendió esto y le dice, porque ya no quieres sacrificio, porque no quieres sacrificio, ¿no es cierto?, humano, que yo lo daría, dice, yo lo daría, pero ya ahora sabe que no lo puede dar porque nada de lo que él pueda hacer va a alcanzar el favor de Dios, porque ya el favor de Dios lo encontró al acercarse a Él, al pedir perdón y a reconocer que solamente Él puede salvarle. Miren, dice, no quieres qué cosa, holocausto. ¿Ya? Y es verdad, Dios no quiere algo que hecho por mis manos que yo pueda hacer y que yo diga, por ejemplo, ya voy a hacer esto para alcanzar el favor de Dios. No, porque ya fue todo hecho y eso lo hizo Cristo en la cruz. Por eso él dijo, ¿no? Padre, consumado es. Ya no hay nada más que hacer por la salvación del ser humano, porque yo lo hice todo. Y pregunto, ¿has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Ese es el sacrificio perfecto. Ya no hay otro sacrificio más que hacer. Todo lo otro que hacemos lo hacemos por entender lo que Dios hizo por nosotros y por eso le servimos, le honramos, le seguimos, etcétera, 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 y hacemos todo lo que hacemos, sabiendo de dónde Él nos ha rescatado. Pero mira, quiero llevarla ahí a 1 Samuel, capítulo 15, en su Biblia, al 1 Samuel 15. Dios no quiere, hermanos queridos, un sacrificio humano, ¿ya? Porque ya está todo hecho para la salvación del hombre. 1 Samuel 15, 22. Miren, y Samuel dijo, el profeta Samuel, ¿ya? Dice, pregunta acá, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿se complace Dios con esto? Dice, se contesta, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y esa es la clave, queridos amigos, hermanos. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer la palabra de Dios. A veces entendemos mal, ¿no es cierto? El concepto, voy a hacer esto, esto, esto y esto otro, pensando que vamos a alcanzar el favor de Dios. Pero no.
El favor de Dios lo alcanzamos ya cuando reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora lo que nosotros debemos hacer es obedecer, como dice acá, ¿qué cosa? La palabra de Dios sobre lo que podamos hacer, ¿no es cierto?, para querer agradar a Dios. Dice, entonces, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, el prestar atención a la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios es mucho mejor que cualquier cosa que yo quiera hacer por mi propio esfuerzo para alcanzar el favor de Dios. Por eso, hermanos queridos, es tan importante que tú y yo podamos meditar día y noche en la palabra de Dios, que podamos leer la palabra de Dios, como yo le estoy ahí entregando, ¿no? No sé cuántos hermanos lo están haciendo, tampoco voy a preguntar quién lo está haciendo, porque eso ya es algo voluntario, pero leer la palabra de Dios como meta este año, ¿no? Completa la Biblia, los 66 libros de la Biblia durante este año. Poder leerlo y poder tener ahí una visión general de lo que Dios tiene. A veces hay creyentes que llevan muchos años, ¿no es cierto?, como hijo de Dios. Y yo le he preguntado a algunos de ellos personalmente, ¿cuántas veces han leído la Biblia? Y muchos de ellos me han dicho, ninguna vez. Imagínense, creyentes que llevan 10, 15 o más años como hijo de Dios y jamás han leído una vez la Biblia entera. Debiéramos, ¿no es cierto?, buscar a Dios, buscar su palabra y poder leerla, poder conocer la mente de Dios que está aquí en las Escrituras. Y eso no es un sacrificio humano, eso es obedecer lo que Dios quiere. ¿Ya? Un sacrificio humano viene siendo, no sé, voy a hacer algo por mi propio esfuerzo para alcanzar el favor de Dios. Voy a hacer en la mente, ¿no es cierto? Voy a, a caminar, no sé, por decir algo, 10 cuadras la manzana para poder, para que Dios vea mi sacrificio y vea y me pueda dar esto que yo anhelo. No sé, es decir algo, ¿ya? Pero ahí usted me entiende, ¿no? Miren, volvamos ahora al versículo, acá al Salmo 51, versículo 10 y versículo 17, ahí en la palabra del Señor. Sigue diciendo el salmista entonces, los sacrificios de Dios son, miren, ¿cuáles son los que a Dios le agrada? El espíritu quebrantado, un espíritu quebrantado, dócil, ese en el fondo, ¿no es cierto? Un espíritu dócil ante Dios, o sea, un espíritu en el cual Dios sea el maestro y yo sea el espíritu dócil, que Él me moldee a su manera. Y no que yo le diga, no, Señor, yo quiero seguir mi vida como yo pienso, como yo quiero, no me gusta esto, por eso no hago esto, sí me gusta esto, por eso hago esto. No, un espíritu dócil, ¿no es cierto? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, obediencia a Dios, hacer lo que Dios, dejar que el maestro nos moldee a su imagen, a lo que Él quiere. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que estuvo David, un corazón contrito y humillado, porque se dio cuenta que estaba falto ante Dios, se dio cuenta que estaba en pecado, se dio cuenta que era un asesino, un mentiroso y era pecador, por lo tanto se arrepintió, fue ante Dios y le dijo, Señor, perdóname, con un corazón humillado y contrito. Y dice que a esos es quien Dios no desprecia. Pero un corazón altivo, no una persona altiva que dice, no, yo necesito de Dios. ¿Cuántas personas tal vez conocemos? ¿No es cierto? Que dicen, no, yo soy autovalente, autosuficiente. Eso no va a hacer Dios nada con ellos. Dios quiere un espíritu humilde. Y nosotros como creyentes debiéramos tener este espíritu que tuvo David, a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y Dios va a premiarnos y Dios va a perdonarnos. Y vamos a volver a tener ese gozo, ¿no es cierto? Como decía David acá anteriormente en este salmo, el gozo de su salvación. ¡Wow! Soy hijo de Dios, perdonado, por lo tanto voy a obedecer lo que Él me pide. Y eso es lo que en sí Dios está esperando de cada uno de nosotros. Miren, vamos al Salmo 34 y versículo 18.
Salmos 34, versículo 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios está cerca, ahí esperando afuera de tu vida, esperando afuera de mi vida, viendo que yo pueda tener un quebrantamiento, viendo que tú tengas un quebrantamiento de corazón, diciéndole: Señor, perdóname. He estado tanto tiempo con este rencor en mi corazón, con este odio en mi corazón hacia otras personas, y que no me ha dejado hacer tu voluntad, que es hablar, anunciar, predicar de Cristo. Cercano está, dice, Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y pregunto en esta tarde: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? Si te haces un análisis rápido ahí en tu mente, ¿hay algo que está estorbando la comunión con Dios? ¿Hay algo que te está ahí frenando el no predicar, el no anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué de tus conocidos? ¿Qué de tus familiares? Hay personas que tal vez tú le hablas. Hay personas que hay en tu corazón odio por esas personas, por cosas que hayan hecho. Pero Dios manda, hermanos queridos, siempre a perdonar. Es verdad que en nuestro yo nos vamos a perdonar, pero ya no somos nosotros, en Cristo en nosotros. Y Él pone el amor y el espíritu perdonador hacia otros. Hermanos queridos, eso es lo que pudo entender acá David, y por eso escribió este Salmo 51. Reconociendo su pecado en primer lugar. Segundo, reconociendo que necesitaba de un Salvador, que era Jesucristo. Tercero, necesitando que, o entendiendo que él necesitaba ser perdonado y se sintió perdonado. Cuarto, sabiendo que tenía que tener un espíritu contrito y humillado ante Dios. Quinto, al entender eso, él pudo empezar a hablar, a anunciar, a proclamar la palabra de Dios. Y llegamos a los últimos versículos, que es versículo número 18 y 19, en donde una vez que Dios ve en David, ¿no es cierto?, ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, Él comienza a actuar, que Dios comienza a actuar y a agradarle lo que David empezó a hacer, o sea, empezó a agradarle la vida de David. ¿Ya? Y ese es el sentido y es la manera correcta como uno debe ir haciendo las cosas. A veces, muchas veces los hombres empiezan al revés, ¿no? Pero este es el orden correcto como Dios empieza a ver a las personas. ¿Ya? Una vez que yo haga esto, lo mismo que hizo David, Dios va a empezar a ver mi vida y se va a empezar a agradar de nosotros, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, y vamos a poder honrarle y vamos a poder hacer muchas cosas para él. Y Dios va a decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira, versículo número 18 y 19. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban destruidos, ¿no? Y David era parte de esta destrucción. Y mira lo que dice el 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O sea, cuando ya haya visto Dios que yo estoy arrepentido, que yo estoy con un corazón humilde ante Él, estoy con un corazón contrito, humillado, y que yo he pedido perdón, y he hablado, he publicado su palabra a otro, ahí Dios va a empezar a alegrarse de lo que yo haga para Él. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O sea, le va a agradar lo que yo voy a hacer para Él. Porque ya Él ve que yo he hecho lo correcto, lo primero. Dice: el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. ¿Ya? Y luego va a venir todo lo otro. Hay a veces, hermanos queridos, que hay creyentes que quieren hacer una cosa, otra cosa en la obra del Señor, o en la iglesia, o en la estructura de lo que llamamos iglesia. No, me gustaría hacer esto.
Pero primero Dios quiere trabajar en forma interna dentro de nosotros, al igual como trabajó internamente en el corazón de David. Si David no se hubiese arrepentido, Dios jamás lo hubiese usado y hubiese llegado a ser el rey que fue. Pero como él se arrepintió y se dio cuenta de su pecado, Dios lo usó y llegó a ser el rey que fue. Tal vez con nosotros puede pasar lo mismo o está pasando lo mismo. Tal vez tú quieres que Dios te use en su obra, pero a lo mejor hay cosas que están allí que solo tú sabes y que Dios sabe y que Dios quiere que las arregles. Sin lugar a duda, Dios quiere usarnos a todos, pero Dios usa a aquellos que tienen un corazón contrito y humillado y un corazón dispuesto a perdonar siempre. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Se acuerdan de eso, no? Que le dijo el Señor 70 veces 7 al día. No al año o en mi vida, al día. ¿Cómo está tu vida entonces? ¿Te ves reflejado en este Salmo 51? ¿Hay algo que esté impidiendo la comunión de Dios con tu vida? ¿Estamos hablando de Cristo a otras personas? Sin lugar a duda, Dios nos conoce. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia estamos. Y te damos gracias por este Salmo 51, porque tú nos ayudas por medio de tu Espíritu Santo a poder entenderlo y comprender lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a ser hijos tuyos agradecidos, hijos tuyos que podamos honrar y glorificar tu nombre como tú te lo mereces. Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que podamos dar a ti la gloria y la honra debida a tu nombre. Señor, perdona nuestras faltas y que podamos, Señor, ser hijos tuyos obedientes, que podamos tener un corazón contrito y humillado día a día ante ti y que tú nos uses y pongas en nosotros un espíritu perdonador, un espíritu, Señor, para poder hablar a otras personas de ti y que podamos anunciar tu evangelio. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo este video. Bendíceles a ellos, Señor, donde quiera que estén. Que tú seas con su salud, con su vida, Señor, ayudándoles. A aquellos que están delicados de salud, Padre Celestial, que tu mano poderosa sea sobre sus cuerpos y que se cumpla tu voluntad. Que tú, Padre amado, sea glorificado y ayúdales en todo. Gracias, Padre Celestial, porque sé que tú has sido fiel y has sido bueno. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, solamente desearles muchas bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les fortalezca y que pronto ya estemos orando para que nuevamente podamos juntarnos físicamente y poder abrazarnos y compartir las buenas nuevas. Le amamos al Señor y que Dios sea con ustedes. Que el amor de Cristo, el gozo del Espíritu Santo y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros.